3, 2, 1. Buenos días, bienvenidos al 10º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, que se celebra en Arequipa. Estoy aquí en compañía del músico y coautor del concierto Edgar González. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado lo que nos presentaste. Muchas gracias a ti. Entonces, empiezo con la primera pregunta. ¿De qué manera se relaciona orquesta y cerebro? Bueno, una buena pregunta. Esta idea puntual de poder establecer una relación entre una orquesta, la música y el cerebro nace aproximadamente en el año 2000, cuando conozco al doctor Rodolfo Linares, quien es uno de los más importantes científicos que tiene Colombia, un importante neurólogo que ha sido nominado 7 veces al Premio Nobel, y a un grandísimo investigador, el doctor Roberto Amador, quien ha desarrollado una cátedra que trabaja precisamente en las relaciones arte y ciencia. Cuando nos encontramos en medio de una conversación en un proyecto que compartíamos los tres, se me ocurre la idea de plantearles por qué no hacer una relación entre el funcionamiento cerebral y la estructura de una orquesta. Yo trabajo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y muchas veces vi asociaciones como por ejemplo el director de orquesta del sistema tálamo-cortical, la automatización del movimiento del cerebelo, curiosamente la percusión, las áreas que controlan el habla y la expresión en parte de ella, Neuroca 44, la área ubicadas donde se ubica el oboe. Y un poco esta lógica de cuando surge el concertino o invitas a alguien a un concierto con la orquesta, curiosamente ubicado en el área prefrontal. Pues yo les cuento esto a ellos dos, luego de esta reunión, y es el doctor Gina que me dice, fantástico, tenemos que hablar de esto. ¿Por qué no nos inventamos un concierto cerebro? Y en esa lógica, planteado desde allí, nace una estructura particular, una dinámica en la que finalmente se da la posibilidad de desarrollar esa relación específica de lo que significa poder unir arte y ciencia, pero en particular establecer una dinámica, una metodología, una metáfora sobre cómo explicar el funcionamiento cerebral desde una orquesta sinfónica y a su vez entender cómo comprender qué es la música sinfónica, cuál es la lógica estructural de una orquesta sinfónica desde el funcionamiento cerebral. Esa es un poco la lógica de cómo surge esta puesta en escena que ya lleva, muy santo Dios, 21 años y que hemos presentado en diferentes lugares del mundo, en diferentes escenarios, en congresos como el de ustedes, pero que de hecho nos pone en ese escenario fundamental de entender el valor y la importancia del arte, en particular de la música, y mucho más importante, la necesidad de esa relación arte-ciencia, la forma en que comprendemos, aprendemos, percibimos, logramos tener una mejor percepción de realidades e interpretaciones a través de esos encuentros entre el arte y la ciencia. ¿Cómo influye la música en la activación de ambos hemisferios cerebrales? Wow, esa pregunta se la tienes que hacer mejor al doctor Roberto Amador. Pero creo que, bueno, hay muchas pistas. Lo interesante de la música es la amplia variedad de actividades que allí se pueden presentar, desde la composición, la creación, desde la interpretación, desde la práctica de un instrumento musical, que valga la pena decirlo, en cada dinámica es completamente diferente. Una cosa es tocar un oboe, otra cosa es tocar una guitarra, otra cosa muy diferente es tocar un piano, otra tocar el violín. Las dinámicas de construcción cerebral, el tipo de conexión particular que allí se logra, son muy específicas al tipo de instrumento que tú interpretas. Y cuando uno, por ejemplo, mira, en el caso de un director de orquesta, las prácticas musicales en general establecen formas de conexión muy complejas en el cerebro. De hecho, diferentes investigaciones cada vez corroboran más que bailar, la danza, integrada a la música, la práctica musical, son tal vez de las actividades cerebrales más exigentes que puede tener nuestra mente como humanos. Por eso es que la música demanda tanto. Hay muchas anécdotas, directores de orquesta que en un concierto pueden perder 1 kilo, 2 kilos de peso, simplemente dirigiendo. Y cuando se preguntan qué pasó allí, pues claramente un poco el movimiento que allí ocurre, pero en gran medida la profunda demanda energética que tiene el procesamiento, la construcción musical. Entonces, independientemente desde donde uno lo vea, la
música en su práctica, en su creación, en la composición, en la posibilidad de establecer ensambles, en el pensamiento como tal, desarrolla actividades que obligan a una interacción, que en el caso instrumental, como tú lo preguntabas inicialmente, tienen una clara, digamos, una clara lógica. Por ejemplo, el piano, yo tengo que construir dos discursos que se dan en un mismo plano, pero a través de mis dos manos. Y eso obliga a una interacción obligatoria de los dos hemisferios en la construcción de un pensamiento complejo musical. En el caso de otros instrumentos, algunos que son menospreciados y no vistos con tanta importancia, como por ejemplo una guitarra, la guitarra exige que yo construya posiciones y haga un tipo de creación, entre comillas, instrumental, la modificación del instrumento en la interpretación, y la mano derecha es la práctica específica de esa interpretación, cómo yo pulso las cuerdas para lograr la interpretación de estas posiciones, de esta distorsión. Cuando tú miras los mapeos cerebrales son completamente diferentes. Entonces uno puede ver que la práctica musical tiene enormes complejidades: activación del área prefrontal, activación del sistema talámico, el tálamo auditivo, el colículo inferior, claramente activación del cerebelo y mapeo del cerebelo, las áreas del lenguaje. Entonces cuando uno ve, la música exige que haya una conexión cerebral muy compleja y muy intensa, y el resultado de ello claramente es un nivel de complejidad mayor a cualquier otro tipo de actividad realizada por el ser humano. Es muy general, pero de alguna manera responde a tu pregunta de qué realmente puede hacer el cerebro que propicie ese tipo de encuentro hemisférico y que brinda precisamente una dinámica que además integra dos elementos esenciales, que es la conexión y la emoción. Lo bello de la música es que tiene un discurso enormemente complejo, pero además tiene esa otra interpretación desde el sentido emocional, desde la práctica, que finalmente logra esa comunión esencial de lo que sería un pensamiento holístico, tan necesario que en este congreso lo hemos visto con total claridad. Le hace falta la educación de nuestros niños, de nuestros maestros, a una nueva visión de lo que deberíamos entender como formación. Entonces, ¿de qué manera la inteligencia musical ilumina las inteligencias? ¿Y cómo puede ayudar el desarrollo del talento? Es uno de los puntos claves, ¿no? De la Preciosa pregunta. Pero yo lo daría de otro enfoque. Cuando tú piensas en la historia, en la general de la historia de la humanidad, uno ve ciertos momentos en los que no existían esas diferencias esenciales entre el arte y entre la ciencia, y se daban conjunciones muy particulares que además eran altamente benevolentes a la posición del conocimiento. Los dos mejores ejemplos los tenemos dos de nuestros más grandes científicos en la historia de la humanidad: Leonardo da Vinci, no solamente científico y artista, sino también Galileo Galilei. Cuando uno mira la historia de Galileo y el contexto en el que él vivía, cuál ocurría en el Renacimiento y otros momentos de la historia, uno ve que el conocimiento iba de la mano. Un científico, astrónomo, matemático, no tiene ningún problema en ser pintor, escultor y músico. El caso de Galileo para mí es el más sobresaliente. Su padre, Vincenzo Galilei, que era músico, determinó de alguna manera una metodología experimental que luego se aplicó en la ciencia. Realmente la ciencia moderna hoy debe la práctica experimental no a los científicos, sino a los artistas y en particular a los músicos. Entonces uno ve que el conocimiento se enriquecía, la práctica de la construcción del conocimiento se enriquecía a partir de esas interacciones que en un punto eran necesarias, eran, digamos, formales, normales, eran parte operativa de la vida, donde, por ejemplo, retomando a Galileo, el haber estudiado técnicas de claroscuro con Vasari en Florencia, le daban herramientas para que en la observación a través de su telescopio él pudiera determinar mucho de lo que estaba viendo desde la intuición. Si tú recuerdas, en esta época los lentes de los telescopios tenían profundas graduaciones, no eran telescopios de alta calidad. Entonces mucho de lo que él veía estaba limitado a nivel de visión, pero estas manchas que él observaba al estudiar la técnica de Vasari le daba herramientas para comprender lo que estaba viendo. Otro ejemplo muy interesante de Galileo es cómo toda esa metodología que él aprendió a partir de la dirección de orquesta, porque era músico, esto que él aplicaba dirigiendo una orquesta, luego lo aplicaba como un sistema de medición, una forma de poder hacer marcación en tiempo
de los diferentes experimentos que realizó en términos físicos, ejemplo, movimiento uniforme acelerado, caída libre, para poder medir ya que existían cronómetros de medición de alta precisión. Él lo que hacía era que marcaba el pulso como director y sobre esas marcaciones que elaboraba ciertas reglas con marcaciones de pulso, luego determinaba cuál había sido el tiempo de duración de un experimento. Estos dos ejemplos sencillos muestran cómo esa práctica musical, la práctica artística, enriquece esas otras inteligencias y precisamente logra esa interacción necesaria donde no existen límites, donde claramente yo puedo utilizar una metodología que viene de un lugar aplicada a otro campo de conocimiento, muy necesario especialmente en el tiempo que estamos viviendo hoy. Creo que como nunca vemos que esas interacciones se están desarrollando con equipos de investigación, con líneas específicas de creación de nuevo conocimiento para la solución de problemas específicos. Cuando hablamos de innovación, básicamente estamos hablando precisamente de cómo tejer puentes entre áreas de conocimiento no afines. Es una tendencia mundial fundamental, como te decía, para la investigación en el mundo. Y creo que hoy, desde la base, por eso desde la cuna, desde la primera infancia, desde todo el sistema educativo, desde la base hasta la formación académica universitaria, se requiere precisamente esa interacción para lograr acuerdos en la construcción del conocimiento y obviamente en una mejor estructuración de la mente humana de nuestro cerebro, que pueda procesar, entender el mundo desde los ojos completamente diferentes. Todo lo que está comentando es muy afín a los proyectos de la Fundación LIC que está llevando adelante. Pues muchas gracias por esta magnífica entrevista y bueno, un saludo por parte de la Fundación LIC y de Arequipa del 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Muchas gracias.